Continuando con el desarrollo del curso, en este módulo 5 vamos a ver todo lo que es concerniente a modificación de data. El primer capítulo vamos a ver lo que es manipulación de datos. Para manipular los datos vamos a hacer uso del insert, del delete y del update. ¿Sí? Vamos a ver de manera más profunda esas tres sentencias que tenemos. Vamos primero a empezar con la inserción de datos. ¿Sí? Cuando yo quiero insertar datos, ¿sí? Yo tengo que hacer uso de mi instrucción insert, la cual tiene una sintaxis que es la siguiente. Inserinto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner, imaginemos de que yo voy a insertar datos a mi tabla cliente, pongo insert into, clientes, entre paréntesis pongo los nombres de las columnas a las cuales le voy a insertar datos, después viene la cláusula values o valores, y le indico los valores que le voy a insertar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si yo acá pongo primero, imaginemos que estamos hablando sobre la tabla clientes, como estamos viendo, yo pongo primero DNI y nombre, ¿sí? En ese orden acá, DNI y nombre abajo, en valores tengo que respetar ese orden, tengo que primero poner el valor del DNI, coma, el valor del nombre, ¿sí? El orden que yo estoy indicando acá, tengo que respetar al momento de insertar los valores. Ahora, hay que tener algunas consideraciones cuando hagamos uso del insert. La lista de campos a llenar se indica sí o sí si queremos llenar todas las columnas, ¿sí? La cantidad de columnas y valores deben de ser iguales. ¿A qué me refiero? De que si yo acá en la primera parte estoy poniendo 3 columnas, no puedo insertar 3 valores o viceversa, ¿sí? Luego, las columnas que yo no estoy especificando, por defecto se van a llenar o vacías o por el valor default. Recuerden que este valor default es cuando nosotros creamos nuestra tabla, ¿sí? Cuando yo creo mi tabla, imaginemos que yo tengo el campo de descripción y yo le pongo por la cláusula default y le indico que cuando le voy a insertar o esté vacío le ponga un texto que diga no tiene data, ¿sí? Entonces tenemos esas dos opciones. Depende de nuestra creación de la tabla. Si yo no le inserto datos, el SQL le pone vacío o el campo que hayamos indicado por default. Al momento de hacer el insert, también hay que tener en cuenta de que yo puedo insertar datos de una tabla a otra, ¿sí? Pero cuando yo inserto datos de una tabla a otra es porque a la tabla a la cual le voy a insertar datos ya tiene que existir, ¿sí? ¿Y cuál es la sintaxis? Inserinto, la tabla a la cual le voy a insertar valores, y mi consulta, select asterisco from, tabla 1. ¿Sí? Eso ahora mismo lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Porque siempre he creído de que ahí se puede entender de una mejor manera. Entonces, vamos a trabajar el insert primero con estos dos ejercicios. El primer ejercicio me dice insertar en la tabla categoría los siguientes datos. El valor 9, decogar, TV, laptop y lavadora. Vamos a hacer primero un select a nuestra tabla categorías. ¿Sí? Miren. Tengo 8 registros. ¿Sí? Como pueden ver acá tengo 8 registros. Me piden insertar una novena categoría, así que se va a llamar decorar, y como descripción va a tener esos valores. TV, laptop y lavadora. Muy bien. Entonces vamos a insertar la información. Recuerden que este select ha sido solamente para validar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner insert into, seguido del nombre de la tabla. Muy bien. Entonces, como voy a insertar las 3 columnas, o sea, 3 valores, y mi tabla tiene 3 columnas, no sería necesario listar el nombre de las columnas. Directo puedo poner values, ¿sí? Pongo values, y entre paréntesis los valores que voy a insertar. Miren, esta tabla, categorías, tiene las 3 columnas, pero la primera, el ID categoría es entero, ¿sí? Como es un valor entero, yo lo pongo así, sin comillas simples. Tengan en cuenta que cada vez que van a hacer uso del insert, quieren insertar textos o fechas, va con comillas simples. Entonces pongo 9, decorar, ¿sí? Y finalmente, la descripción. La descripción. Si ejecuto, miren, dice que se insertó con éxito un registro. Ahora cuando yo consulte mi tabla categorías debería tener 9 categorías. Ahí están las 9, ¿sí? Tal cual me lo pedía el ejercicio. Voy a eliminar, ¿sí? Voy a eliminar esa categoría que inserté. Delete from, categorías, donde el ID categoría sea igual a 9. Lo voy a eliminar. ¿Por qué? Les voy a explicar. Ahora cuando consulte, solamente tengo 8 categorías. Muy bien. Entonces, como les dije, como mi tabla categorías tenía 3 columnas y yo iba a insertar 3 columnas, no fue necesario poner el nombre de las columnas. Pero también lo puedo hacer, miren. ID categoría, nombre categoría y descripción. Como les dije en la teoría, este orden que estoy poniendo es el mismo orden que debo de insertar mis valores. Quiere decir de que este valor 9 va a ir a la ID categoría, decogar va a ir al nombre categoría y esto iría a descripción. Ejecutemos. Consultemos o validemos, y ahí está, ¿sí? Entonces, ahí pueden darse cuenta de que a veces no es necesario, ¿sí? No es necesario listar las columnas. Vamos a ver el siguiente ejercicio que me dice crear una tabla con la estructura de la tabla compañías de envío e insertar toda la información. Voy a crear primero una tabla a la cual le voy a llamar compañías. ¿Sí? Esa va a ser mi tabla y voy a crear
la tabla con la misma estructura de mi tabla compañías de envío. La tabla compañías de envío tiene 3 columnas, una que se llama de envío, así se llama la tabla, no de envíos. Entonces, miren, vale, perdón. Ahí está. Entonces, miren, yo tengo que crear una tabla con la misma estructura, ¿sí? Con la misma estructura de esa tabla. Entonces, esta tabla tiene 3 columnas, esas 3 columnas son las que yo voy a poner acá, ¿sí? Es el ID, el nombre de la compañía y el teléfono. Muy bien. Voy a crear esa tabla donde le voy a poner que esto va a ser de tipo entero, esto va a ser un varchar, vamos a ponerle 50, y esto también va a ser un varchar, ¿sí? Le vamos a poner 20. Vamos a ponerle compañía de envío 2, así se va a llamar mi tabla, ¿correcto? Entonces, miren, estoy creando la tabla con la misma estructura de la tabla compañías de envío. Ahora lo que me piden es, voy a hacer ahora, miren, voy a consultar la tabla que recién he creado, voy a consultarla, y no tiene datos. ¿Y está bien? ¿Por qué? Porque solamente la he creado. Ahora lo que me están pidiendo es de que la información que tiene esa tabla, que tiene cuántos registros, tiene 3, los inserte a esta tabla. Y vamos a hacer eso. Con el insert, yo digo insert into, pongo el nombre de la tabla a la cual voy a insertar los datos. ¿Sí? Seguido del select asterisco from, compañías de envío. ¿Por qué pongo select asterisco? ¿Por qué? Porque voy a insertar todas las columnas de esta tabla a esa tabla. ¿Sí? Entonces, miren, ahora voy a ejecutar. Y cuando consulto mi tabla, ya tengo la información. Entonces, en este ejercicio lo que hemos hecho es lo de la última, es lo que les expliqué en la última diapositiva, que es insertar datos de una tabla a otra tabla ya existente. ¿Sí? Recuerden que también lo pueden hacer nombrando las columnas, ¿sí? No necesariamente podemos utilizar el asterisco. O también aquí de repente pudieron hacer uso del where, no quisieron insertar todas las compañías de envío, sino solamente la que donde el código o el ID de la compañía de envío es igual a 1. ¿Sí? No es necesario insertar todos los registros de la tabla. Perfecto, entonces los espero en el siguiente video para seguir practicando. Continuando con el desarrollo del Continuando con el desarrollo del módulo 5, manipulación de datos, en el video anterior vimos lo que era la inserción de datos. Ahora vamos a ver lo que son la modificación de datos. Para realizar la modificación de datos, yo tengo que hacer uso de la instrucción update. Ahora, ¿cuál es la sintaxis? Es la siguiente. Update, el nombre de la tabla, seguido la palabra set, donde le indico qué columna o columnas son las que voy a modificar. ¿Sí? Entonces pongo el nombre de la columna que voy a modificar, igual al valor que le voy a asignar. Si tuviera más de una columna a actualizar o modificar, van separadas por comas. ¿Sí? Si yo ejecutara un update set, quiere decir que voy a modificar toda la tabla. Pero en el caso de que yo quiera modificar algunos registros en específico, debo de hacer uso del where. ¿Sí? Para que indique, por ejemplo, imaginémonos que yo tenga mi tabla cliente y solamente quiero actualizar los clientes que pertenecen a Lima, entonces diría update, cliente, la columna que voy a modificar, de repente el salario es igual a 3000, where, ciudad igual a Lima. Quiere decir que voy a actualizar el salario de los clientes o de los empleados que viven en la ciudad de Lima. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los operadores de los que puedo hacer uso? Los operadores que puedo utilizar son el mayor, el menor, de repente yo le puedo decir, ¿sabes qué? Actualízame solamente los empleados cuyo salario es mayor a 1000. Utilizo el operador mayor. ¿Sí? Puedo hacer uso del menor, del mayor igual, del menor, del igual, del distinto. Y también puedo hacer uso del operador y o la negación. ¿Sí? Porque yo puedo decir, actualiza los empleados que viven en Lima y su salario es mayor a 1000. ¿Correcto? Entonces, esa es la teoría de modificación de datos, pero llevémoslo hacia la práctica. Y vamos a seguir trabajando con nuestra base de datos Neptuno. Y miren, nos dice lo siguiente. Actualizar la descripción, ¿sí?, de la categoría de Ecogar. Vamos a ver qué información contiene nuestra categoría. Vamos a ver. En el video anterior, ¿sí?, agregamos esta categoría, la categoría de Ecogar. Y me dicen de que esta descripción debe de cambiar y ahora solamente debe decir laptops e impresoras. ¿Sí? Entonces, recuerden que para hacer un update o modificación de datos hago uso de la instrucción update seguido de la tabla. ¿Qué tabla que voy a modificar? Mi tabla categorías. Luego viene la palabra set, donde le indico qué columna es la que voy a actualizar. ¿Y qué columna es la que voy a actualizar? La columna descripción. Entonces le digo descripción va a ser igual a ¿qué? A laptops e impresoras. Muy bien. Si yo ejecutara esto, ¿qué quiere decir? De que a todos los registros o a todas las categorías les va a poner laptops e impresoras, pero yo no deseo eso. Yo solamente deseo de que lo haga a una categoría en específico. Le digo, puedo decir lo siguiente, nombre categoría, sea igual a Decogar. Entonces ahí le estoy diciendo, mira, cuando encuentres la categoría de nombre Decogar, ¿sí?, a la columna de descripción, reemplázale por ese valor.
Ejecutémoslo. Muy bien. Ahora vamos a realizar alguna validación. Voy a poner select asterisco from categorías. Quiere decir que la categoría de Cogar en su descripción ahora va a tener este valor. Miren. Ah, perfecto. Se ejecutó de manera correcta. Entonces ahí hemos hecho la actualización de una descripción para una determinada categoría. Ahora miren lo que pasa. Me dicen de que actualice el campo fax, el cual va a ser similar al valor de la columna teléfono, pero sin el código de extensión. Hagamos un select a la tabla proveedores. Perfecto. Entonces, yo tengo mi columna teléfono y mi columna fax. Me dicen de que esta columna, miren, como puedo ver, hay algunos que tienen datos y otros que está vacío. Me dicen de que ahora esta columna va a ser igual a la del teléfono, pero sin el código de extensión. El código de extensión es lo que está entre paréntesis. Es decir, para este proveedor, ¿sí? Para este proveedor, su fax va a ser 55-2222. Ah, perfecto. Entonces yo debo de realizar esa actualización. Entonces nos preguntamos lo mismo. ¿Qué tabla es la que voy a actualizar? Entonces vamos a proceder a realizar el query para actualizar este ejercicio. Muy bien, entonces digo update. ¿Sí? Y ahí recuerden que luego del update va la tabla que voy a actualizar. ¿Qué tabla es la que voy a actualizar? Voy a actualizar mi tabla proveedores. Perfecto. Ahora, seguido de la sintaxis sec y de la columna que voy a actualizar. ¿Qué columna es la que voy a actualizar? Mi columna fax. Fax va a ser igual. En este caso, este update no va a tener ningún where. ¿Por qué? Porque voy a actualizar toda la columna fax. ¿Sí? Es decir, voy a actualizar toda la tabla. Y yo le voy a decir lo siguiente. Miren, primero se los voy a explicar con un select para que lo puedan ver. Yo voy a hacer esto. Select from proveedores. Y le voy a decir que me muestre el teléfono. ¿Sí? Y yo lo que necesito es cortar esta información, ¿no es cierto? Porque solamente necesito después del espacio todo el valor que está en la derecha. Cuando yo necesito cortar una información, hago uso de mi función substring, ¿se acuerdan? Que es la que hemos visto. Entonces, yo le voy a decir substring, le voy a indicar, voy a cortar la columna teléfono. Cuando yo utilizo el substring, le indico la posición inicial y la posición o la cantidad de caracteres que voy a cortar. Muy bien. Y le voy a decir, ¿saben qué? Hay una función char index que te dice la posición, ¿sí? Te dice la posición de un carácter en específico. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Busca ese carácter, ¿sí? Busca este carácter. ¿Pero de qué campo o de qué columna? De la columna teléfono. Entonces, él me va a devolver la posición, ¿sí? Él me va a devolver la posición desde cuando cierra el paréntesis. Muy bien. ¿Y dónde va a terminar? En la función len, que es la cantidad de dígitos. Teléfono. Miren lo que sucede acá cuando yo ejecuto esto. Miren, me está devolviendo desde el donde cierra el paréntesis. Yo no necesito eso. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Más 1. Miren lo que pasa cuando le doy más 1. Ahora me está contando desde el espacio. ¿Sí? Desde el espacio. ¿Qué pasa si yo le doy más 2? Miren. Ahora sí me está contando, ¿se acuerdan? Cuenta, me está mostrando desde donde cierra el paréntesis más 2. ¿Por qué? Porque quiero quitar también el espacio en blanco. Ahora sí, miren, este valor es el mismo del teléfono sin el código de extensión. Ah, entonces, este valor sería el que yo le voy a actualizar, ¿sí? A mi fax. Y yo le voy a decir, mira fax, tu valor va a ser igual a esto. Al cortar la cadena teléfono. Miren lo que pasa. Vamos a ejecutar. Se ejecutó y ahora damos un select a la tabla proveedores. Mi columna fax ya está actualizada y contiene la información que yo necesito. Cuando no encuentra un código de extensión, mira, me muestra el mismo valor. Cuando lo encuentra, me muestra el teléfono sin el código de extensión. Recuerden, el substring sirve para cortar. El char index te devuelve la posición donde encuentra ese carácter. ¿Sí? Y el len es la cantidad de dígitos. Entonces, ahí he actualizado una columna haciendo uso de mis funciones de cadena, como el substring y el char index. Muy bien, los espero en el siguiente video para seguir practicando. Continuando con el módulo 5, manipulación de datos, vamos a ver la última instrucción de manipulación de datos, que es el borrado de datos. Para yo borrar datos, hago uso de la instrucción delete, ¿sí? Que tiene también una sintaxis, que sería delete from y el nombre de la tabla. Si yo ejecutara delete from clientes, estaría haciendo un borrado total de la información de mi tabla clientes, ¿sí? Así que hay que tener siempre mucho cuidado cuando hagamos un delete, ¿sí? Cuando quiero especificar un borrado, valga la redundancia, específico, hago uso del where. Yo le puedo decir delete from clientes where ciudad Lima. Ah, bórrame todos los clientes que viven en Lima, ¿correcto? Entonces, por favor, siempre que hagan uso del delete, no se olviden de validar el where, porque si no utilizas el where, estarías limpiando toda la tabla. Existiría la tabla, pero sin datos. Bien, vamos a llevar esto como hemos venido trabajando a la parte práctica para que se pueda entender un poco mejor. El primer ejercicio me dice eliminar la categoría de Cogar. Voy a consultar mi tabla categorías.
Recuerdan de que cuando vimos el tema de inserción, del insert, insertamos esta categoría. Entonces, voy a eliminar la categoría de Cogar. Siguiendo la sintaxis, utilizo delete from categorías where, donde el ID categoría es igual a 9, ¿sí? Que sería de Cogar. Miren, ejecuto, y ahora cuando valide o vuelva a consultar mi tabla categorías, ya no debería de existir, ¿sí? No debería de existir la categoría de Cogar. Muy bien. Perfecto. Ya validé y se ha hecho de manera correcta el delete. Ahora me dice que elimine, el segundo ejercicio me dice, elimina los pedidos del año 96. Aquí yo, para temas del ejercicio, he duplicado mi tabla pedidos. Por ejemplo, yo tengo acá una tabla que se llama pedidos 2. ¿Sí? Esta tabla contiene la misma información de la tabla pedidos. Yo la he duplicado, ¿sí? Para poder hacer ese ejercicio y no perder la información original. Entonces, miren, esa tabla pedidos, ¿cuántos pedidos tiene en total o cuántos registros? 830. Muy bien. Vamos a ejecutar esta misma información, pero solo le voy a decir, ¿sabes qué? Dime cuántos pedidos hay del año 96. Hay 318. Quiere decir que cuando yo haga el delete tendría que borrar 318 registros, ¿sí? Vamos a validar eso o vamos a hacer el delete. Vamos a borrar todos los pedidos que pertenecen a ese año. Muy bien. Entonces le digo where y ejecuto con esta condición. ¿Sí? Ahí le estoy indicando que solamente voy a borrar los pedidos del año 1996. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Como les dije, cuando ejecute esto, tendría que decirme que ha borrado 318 pedidos. Ejecutamos. Perfecto, miren. Ahora, si yo consulto esa tabla, ¿sí? ¿Cuántos registros tendría que tener? Sería 830 menos 318, que hace un total de 512. Entonces, miren, ejecuto y ahora solamente me quedo con 512 pedidos. Quiere decir que el delete se hizo de manera correcta. Entonces, miren, recuerden por favor que cuando hagan un delete, siempre validen el uso de un where. ¿Por qué? Porque si no estarían borrando toda la tabla. Miren, si yo ejecuto este delete from sin un where, miren, actualmente esa tabla, ¿cuántos registros tiene? Lo voy a volver a ejecutar. 512. Si yo ejecuto el delete from sin un where, me estaría borrando toda la información de la tabla. Miren, ejecuto. Ahora cuando voy a consultar mi tabla, miren, aquí me salen los 512, ya no tengo información. ¿Sí? Entonces, por favor, siempre hay que tener bastante cuidado cuando hagamos uso de la cláusula delete o update. ¿Ok? Porque puedo actualizar toda la información de la tabla si no uso el where. Y en el caso del delete, estaría borrando toda la información de la tabla. ¿Sí? Muy bien, entonces los espero en el siguiente video para seguir practicando. Bien, continuando con el desarrollo del curso SQL Server for Analytics, este módulo 5, estamos viendo lo que es modificación de data. En el tema 2 vamos a ver lo que son tablas temporales. Vamos a aprender todo lo que es el manejo de tablas temporales. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué es una tabla temporal? Bueno, tengamos en cuenta que una tabla temporal se maneja de la misma manera que una tabla física. ¿Sí? Así como cuando hemos estado haciendo el select, el update, el delete a una tabla física, de la misma manera vamos a manejar esas tablas temporales. ¿Correcto? Es por eso que el primer punto dice que las tablas temporales las manejamos de la misma forma que una tabla común. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar de repente una tabla temporal? La tabla temporal pues nos habilita la oportunidad de recuperar datos en un momento del pasado. Después puedo modificar esa tabla cliente, puedo eliminar, pero mi tabla temporal ya capturó esa foto. ¿Sí? Entonces a eso me refiero, que puedo regresar al pasado cuando almacené dicha información en una tabla temporal. Esas tablas temporales se almacenan en una base de datos que se llama la base de datos TEN. De aquí les voy a explicar en dónde la encontramos. También tengamos presente de que las tablas temporales solamente son visibles en la sesión actual y que se eliminan de manera automática. Miren, acá les he puesto una pequeña sintaxis de cómo crear una tabla temporal. ¿Se acuerdan que en los módulos anteriores, cuando creábamos una tabla, poníamos create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis poníamos la estructura de nuestra tabla? Poníamos el nombre del campo, el tipo de dato. Entonces, de la misma manera, creo una tabla temporal. ¿Cuál es la única diferencia? Que delante del nombre coloco el símbolo Michi. El SQL, al detectar ese símbolo, automáticamente sabe de que estamos hablando de una tabla temporal, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Colocar el símbolo Michi antes del nombre para que el SQL sepa de que estamos trabajando con tablas temporales. Igual que en los módulos anteriores, vamos a llevar todo esto a la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar aquí con el SQL. Yo tengo acá 4 ejercicios para el desarrollo de este módulo. Y miren, nos piden primero crear una tabla temporal cliente, ¿sí? Que tenga 2 campos, que tenga el ID cliente y el nombre. Entonces, vamos a proceder a crear nuestra tabla. Como les dije, es la misma, es muy similar a cuando creamos una tabla física. Utilicemos el create table, y como es una tabla temporal, utilizo este símbolo, ¿correcto? Después ya viene el nombre que uno desea darle a su tabla. Yo de repente, o bueno, siempre suelo ponerle como nombre la palabra TMP para saber que estoy tratando de una tabla temporal. ¿Sí? Es, por así decirlo, como que una costumbre mía trabajar cuando hago el uso de tablas temporales, y después le puedo poner cliente. ¿Correcto? Recuerden que entre paréntesis siempre viene la estructura de mi tabla. Viene el nombre de la columna y el tipo de dato. Entonces me están pidiendo crear una tabla
con dos columnas, ID cliente y nombre. Entonces pongo ID cliente, tenemos de que este tipo de datos es entero, coma, luego viene el nombre, y ese dato va a ser un varchar, ¿sí? Le vamos a poner un varchar. Entonces, miren, aquí estoy creando mi primera tabla temporal. Cuando lo ejecuto, me indica que mi tabla temporal se creó con éxito. Vamos a consultarla. Claro que al consultarla, la tabla no va a tener data, pero sí va a estar la estructura. Miren, ejecuto mi tabla, y ahí está. Con eso les estoy demostrando que mi tabla existe. ¿Se acuerdan de que cuando vimos la teoría les expliqué de que las tablas temporales se almacenan en una base de datos? Aquí lo vamos a encontrar, miren. Voy a la carpeta, otra vez voy a actualizar esto. Voy a ir acá. Y acá tengo esta base de datos. ¿Se acuerdan? Miren, es el mismo nombre que está en la PPT. ¿Sí? Entonces, le voy a dar más. Y acá tengo tablas temporales. Acá está, miren, mi tabla temporal cliente. Es la misma que he creado. Aquí es donde se almacena. ¿Correcto? Ahora, ¿se acuerdan de que yo les decía de que la tabla temporal existe en una sola sesión? Aquí estoy en esta sesión. Miren, cuando yo ejecuto, la tabla existe. Voy a irme a otra sesión y voy a ejecutar lo mismo. Mi tabla ya no existe. ¿Por qué? Porque la teoría me lo está diciendo. Me está indicando que esa tabla solamente va a existir acá. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cómo crear una tabla temporal, dónde buscarla, y que va a vivir en esta sesión. Cuando yo voy a otra sesión, ya no existe. Es más, si yo cierro esta sesión, la tabla muere, ¿correcto? Muy bien, entonces, ya hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos a ver este segundo ejercicio. Nos dice que queremos una tabla temporal que almacene solo los clientes de Alemania. Perfecto. Y que tenga tres campos, o tres columnas, el nombre de la compañía, el nombre de contacto y la ciudad. Vamos a crear nuestra tabla temporal primero. Table, y le voy a poner clientes Alemania. Así se va a llamar mi tabla, ¿correcto? Entonces, voy a crear mi tabla con esas tres columnas o campos, ¿sí? Entonces, ahí ya he puesto los nombres de las columnas. ¿Qué me falta? El tipo de dato. Vamos a ponerle varchar de 30. Esa sería mi tabla temporal, ¿sí? Miren, acabo de crear mi primera tabla, mi segunda tabla temporal. Vamos a hacerle un select. Va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior. Va a existir la tabla, pero no va a tener información. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Es insertar a esa tabla todos los clientes que son de Alemania. Vamos a hacer el loop. Como les expliqué también en la teoría, recuerden de que las tablas temporales se manejan de la misma forma que una tabla física. Insert, update, create, la puedo eliminar, drop table, el nombre de mi tabla temporal. Entonces, ahora le voy a insertar información. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacerle un select a mi tabla clientes. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Solamente muéstrame los clientes que son del país de Alemania. Miren, aquí ya me está mostrando todas las columnas, solo de los clientes de Alemania. Pero yo necesito solamente esas tres columnas. ¿Por qué? Porque esas tres columnas son las que tiene mi tabla temporal. Bien, voy a borrar esto. Ahora, esta consulta tiene la misma estructura que mi tabla temporal. Entonces, toda esta información la voy a insertar a mi tabla temporal, que una tabla física. Entonces, le voy a hacer un insert into. Insert into y el nombre de mi tabla temporal. Con esto, yo estaría insertando esta información, ¿sí? Que es esta de acá, que lo vuelvo a ejecutar. Toda esa información se va a insertar en mi tabla temporal. Miren, ejecuto. Ahora, cuando consulto mi tabla temporal, ya tiene la información. ¿Sí? Entonces, en estos dos ejercicios hemos aprendido a crear una tabla, saber dónde se aloja esta tabla, ¿sí? A insertar información en esta tabla. Recuerden que a la tabla yo también la puedo eliminar información. Es más, puedo hasta eliminar la tabla, haciendo uso del drop para eliminar la tabla o del delete para eliminar información. ¿Sí? Muy bien, entonces los espero en el siguiente video para seguir practicando sobre tablas temporales. Muy bien, continuando con el tema de tablas temporales, vamos a seguir practicando. En el video anterior hicimos la solución del ejercicio 1 y 2. ¿Sí? Haciendo un pequeño resumen de esto, recuerden que las tablas temporales las voy a manejar tal cual como una tabla física. ¿Sí? Y siempre, cuando yo las cree, las voy a encontrar en esta carpeta. ¿Sí? Y que la tabla temporal solamente vive en la sesión en la que yo me encuentro. Si cambio de sesión, ya no va a existir. Es más, cierro el SQL y la tabla temporal muere. ¿Sí? Es por eso que dicen que se eliminan de manera automática. Muy bien, vamos a ejecutar, o vamos a resolver, perdón, este ejercicio 3. Les voy a enseñar otra manera, porque miren, aquí me dice lo siguiente. Crea una tabla temporal e inserta toda la información de la tabla categoría. Es decir, primero tendría que hacer un select, tendría que hacer esto, miren, categorías, ver la estructura y decir, mira, esta tabla categorías tiene tres columnas. Entonces tendría que poner create table, ten categoría y poner las tres columnas, ¿no es cierto? Para luego hacer el insert, como lo hice acá, miren. Primero creo una tabla con la estructura que yo necesito, justo aquí la tabla categorías tiene tres columnas, tendría que crear esas tres columnas y luego hacer este insert. Ese es un procedimiento más largo, pero que también creí necesario mostrárselos para que sepan las dos maneras de hacer. Entonces, ahora les voy a enseñar una función donde podemos, en un solo paso, crear la tabla y al mismo tiempo insertar la data. ¿Sí? De esa manera vamos a resolver este ejercicio número 3. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio 3. Entonces, miren, yo al ejecutar, ¿sí? Yo al ejecutar, como lo hemos visto acá, esa sentencia me está mostrando toda la información de la tabla de categorías. Uno, estoy visualizando todas las columnas porque he puesto el asterisco, y como no hay ningún where,
tengo toda la información, todos los registros. Entonces, como les dije, como yo esa información deseo insertarlo en una tabla temporal, hago lo siguiente, miren. Como les dije, hay una instrucción into y yo puedo hacer esto. Ten categoría. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ejecute esto? Esta función, o este paso, lo que va a hacer es crear una tabla temporal con la misma estructura del select. Si el select tiene 3 o 4 columnas, a esa tabla la va a crear con 3 o 4 columnas. Como he puesto asterisco, me va a traer las 3 columnas de la tabla categorías. ¿Sí? Entonces me está creando la tabla y a la par le va a insertar toda la información. ¿Sí? Miren qué pasa cuando yo lo ejecuto. Ahora voy a hacer un select de esa tabla temporal. Miren, tiene la misma estructura de la tabla categorías y adicional ya tiene la data. Entonces todo eso lo puedo obviarme, esto que hice acá arriba, de hacer el create table y de luego hacer el insert. Lo puedo hacer solo con ese paso. Ojo, a esto también le puedo agregar un where. Le puedo poner where, no sé, pues de repente solamente aquí quiero los nombres de las categorías que terminen en S. Y me viene insertado solo los nombres de las categorías que terminan en S. ¿Sí? Bueno, acá, perdón, acá el nombre de categoría, ¿sí? Entonces, esto les va a ayudar mucho a reducir líneas de código. Perfecto, vamos a resolver el último ejercicio, el ejercicio 4, que me dice lo siguiente, que quiere una tabla temporal global. Nosotros tenemos dos tipos de tabla, la tabla temporal global, las globales y las locales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la local solo existe en la sesión donde yo lo creo. ¿Se acuerdan cuando yo creé una tabla acá, la consulté acá y ya no existía? La global no. La global va a existir en múltiples sesiones, pero va a morir cuando yo apague, cierro el SQL y la tabla temporal global muere. ¿Sí? Miren, voy a crear una tabla temporal global. Es más, voy a crear así. Voy a hacer esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo el SQL va a diferenciar una tabla temporal global de local? Por esto. El doble Michi significa que es global. Miren, voy a crear esa tabla temporal. ¿Sí? La voy a crear, miren, con doble Michi. Ahora la voy a consultar. Existe. Si me voy a otra sesión, ¿sí se acuerdan que cuando hice esto en esa sesión no existía? Pero miren qué pasa con la tabla temporal global. Sí existe. ¿Sí? Igual, si yo actualizo mi carpeta, va a existir acá, porque en esa base de datos me va a almacenar todas mis tablas temporales. La ventaja de una tabla temporal global es de que va a existir en múltiples sesiones, o en muchas sesiones, pero igual va a morir cuando cerremos el SQL. ¿Sí? Entonces, en estos dos últimos videos, hemos aprendido todo sobre el manejo de las tablas temporales. ¿Sí? Entonces, no se olviden, no le tengan miedo, recuerden que es como una tabla física, la puedo manejar de la misma manera, ¿estamos? Siempre las voy a encontrar acá, y según la necesidad que ustedes tengan, porque de repente estás haciendo dos procedimientos, o estás ejecutando información acá y quieres esa información trasladarla a otra sesión, haces uso de tu tabla temporal, pero global. Pero si no necesitas trasladarla y solamente quieres que viva en esta sesión, utiliza tu tabla temporal local. ¿Correcto? Ojo, como les expliqué, las tablas temporales también se pueden eliminar. Miren, drop table, y voy a eliminar esa tabla. La eliminé, supuestamente cuando yo ejecute esto me va a salir error porque la tabla ya no existe. Ahí está. ¿Sí? Entonces, puedo eliminarla, puedo crearla, puedo hacer un delete, un update, un insert, ¿sí? Y no se olviden de esto de acá, del into. Les va a ayudar mucho para temas de optimizar en algún momento sus procedimientos. Muy bien, entonces los espero en el siguiente video para seguir aprendiendo. Continuando con el desarrollo del módulo 5, modificación de data, en este punto 3 vamos a ver lo que es el top y el offset. Igual que en los temas anteriores, igual vamos a empezar viendo la teoría y después ponemos en práctica todo esto. Entonces, ¿qué es el top? El top es la sentencia SQL que me va a permitir obtener cierta cantidad de registros. ¿Sí? Yo puedo obtener los 5 primeros dígitos, los 5 primeros registros o un porcentaje de los registros, ¿correcto? Una de las buenas prácticas para usar el top es hacer uso del order by. ¿Por qué? Porque si tú ordenas tu información de manera descendente, ¿no? Y pones un top 5, vas a obtener de repente las 5 mejores ventas. ¿Sí? Entonces, esa es una buena práctica, hacer uso del top y el order by. Ojo también que hay que tener en cuenta que yo puedo hacer uso del top sin necesidad de utilizar el order by. ¿A qué me refiero? De que si yo pongo el top y no hago uso del order by, no me va a salir error, me va a ejecutar, sí. ¿Sí? Mientras que el offset y el fetch sí necesitan del order by. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el top y el offset. El top no necesita del order by, o no es obligatorio, mientras que en el offset sí es obligatorio. Entonces, este offset lo que hace, me indica, o yo le indico, va a ser mi punto de partida. ¿Sí? Mi punto de partida. El fetch va a ser la cantidad de registros que voy a traer. Vamos un poco a ver esto en un Excel. ¿Sí? Imaginemos que yo tengo una tabla, donde tengo mis empleados y las edades, ¿correcto? Si yo quisiera ver, de repente, mi empleado de menor edad, ¿sí? Mi empleado de menor edad tendría que obtener Juan 18. Entonces, ¿cómo podría yo llevar esto a mi SQL? Lo que yo tendría que hacer es poner select, ¿sí? From empleados, y acá le digo lo siguiente en el select. Top 1, nombre, empleado, coma, edad, ¿correcto? Y acá le digo order by,
edad, que me lo haga de manera descendente, perdón, de manera ascendente. ¿Sí? Estoy ordenando la información de manera ascendente. ¿Por qué campo? Por la edad. Y yo tendría la tabla así. Estoy ordenando de manera ascendente los empleados por la edad, así como está ahora. Pero como le he puesto top 1, me va a cortar la información en el primer registro. Entonces me va a quedar este resultado. Y estaría obteniendo al empleado de menor edad. Ahora, ¿cómo funciona el offset y el fetch? Eh, el offset es mi punto de partida. Es donde yo le puedo indicar, ¿sabes qué? Parte desde el registro número 3. Ah, voy a partir desde acá. ¿Sí? Y el fetch es la cantidad de registros. Imaginemos que yo quiero obtener esos dos registros, ¿sí? A María y a Luis. Aquí es donde yo le voy a indicar mi punto de partida y mi cantidad de registros. ¿Correcto? Entonces, esa teoría la vamos a llevar a la práctica. El primer ejercicio me dice mostrar los tres productos con menor precio. Muy bien, entonces voy a hacer uso, voy a consultar mi tabla productos. Perfecto. Estoy consultando mi tabla productos. Ahora, voy a mostrar solamente el nombre del producto y el precio de unidad. Ahí está. Lo que voy a hacer es ordenar esta información por el campo precio de unidad. Miren, ahí tengo mis productos ordenados por el precio del que tiene menor precio hasta el más caro, ¿sí? Que cuesta 456. Pero me están pidiendo mostrar los tres productos con menor precio. Ah, mira, yo ya tengo la información ordenada. Es decir, yo necesito esos tres registros. Como quiero cortar esta información a nivel de registros, hago uso del top. Top 3. ¿Sí? Miren, top 3. Tendría que obtener estos tres registros. Vamos a ejecutar. Y ahí está. Estos son mis tres productos con menor precio. He hecho uso de mi cláusula top. Muy bien. Como les dije en la teoría, en el top yo puedo traer la cantidad de registros o un porcentaje de los registros. ¿Sí? Miren, me están pidiendo mostrar el 15% de los empleados que más venden. Yo tengo mi tabla empleados y mi tabla pedidos y detalle pedidos. Recuerden que mi tabla empleados, miren, vamos a ir a la gráfica de la base de datos. Tengo mi tabla empleados, mi tabla pedidos y mi tabla detalle pedidos. Para yo saber el empleado que me vende menos, tendría que llegar a esta tabla. ¿Por qué? Porque acá tengo el precio y la cantidad. Yo multiplicando estos dos, puedo saber el monto que me hizo cada empleado. Entonces voy a hacer un inner join de la tabla empleados, pedidos y detalle pedidos. Muy bien. Vamos a hacer primero esa intersección de tablas o unión de tablas. Voy a trabajar con mi tabla empleados a inner join pedidos. Estas dos tablas se relacionan por el ID empleado. Recuerden que este tema de inner join lo hemos visto en los módulos anteriores. Y ahora voy a llegar a mi tabla detalle pedidos. Detalle pedidos se relaciona con la tabla pedidos. ¿Por qué campo? Por el campo ID pedido. Entonces yo digo B punto ID pedido es igual a C punto ID pedido. Entonces, ¿qué estoy mostrando acá? Toda la información de los pedidos con los empleados. Lo que voy a hacer es solamente mostrar el nombre del empleado, ¿sí? Y el monto, que va a ser la cantidad por el precio de unidad. Y eso le vamos a poner un alias de monto. Miren, como estoy haciendo uso de una función de agregación, debo utilizar el GroupByte. Muy bien, entonces miren, hasta ahí ya estoy obteniendo el monto de cada empleado, ¿correcto? Voy a ordenar esta información, vamos a ordenarla. Recuerden que yo puedo hacer uso del order by indicando el nombre de la columna o la posición de la columna. Como lo voy a ordenar por esta columna, esa columna es la posición 2. Ah, entonces le indico la columna 2. Muy bien, miren, estoy ordenando la información por el monto de mis empleados. Pero como yo necesito los que más me venden, voy a ordenar esa información de manera descendente. Ahí está. Entonces, ahí tengo desde el empleado que más me vende hasta el empleado que menos me vendió. ¿Sí? Como me piden el 15%, voy a poner top. ¿Sí? No puedo poner un número entero, como 10, 12, 3, porque yo no sé la cantidad de empleados. Yo necesito el 15% de los empleados. Ah, entonces pongo 15 y hago uso del porcentaje. ¿Cuántos empleados tengo en total? Yo tengo 9 empleados. Si nosotros calculamos matemáticamente el 15% de 9, vendría a ser como 2. ¿No? Entonces, miren, aquí me tendría que listar a los 2 empleados. Cuando yo tenga más empleados, igual me va a calcular el 15%, pero de repente ya va a aumentar la cantidad de dígitos. ¿Sí? Entonces, aquí he hecho uso del top de manera, por así decirlo, estática. Sí o sí se me van a mostrar 3 registros. Con el porcentaje va a depender de la cantidad de registros de mi consulta. ¿Sí? Por eso que aquí tengo 2 registros. ¿Por qué? Porque mi total era de 9. El 15% de 9 viene a ser como 1 punto y tantos, pero me lo redondea y por eso estoy teniendo 2 registros. ¿Sí? Muy bien, entonces los espero en el siguiente video para seguir practicando.
Continuando con el tema del top y el offset, vamos a seguir practicando. Y el ejercicio número 3 nos dice listar todos los productos, excepto los 4 productos con el precio de unidad más bajo. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Miren, primero voy a trabajar con mi tabla productos. Ahora, esa tabla producto, lo que voy a hacer es solamente mostrar el nombre del producto y el precio de unidad. Voy a ordenar, ¿sí? Voy a ordenar esta información por la columna 2, que es el precio de unidad. Entonces, miren, ahí, perdón, puse 2 veces order by. Ahí yo estoy ordenando, ¿sí?, mis productos del de menor precio hasta el mayor precio. Pero el ejercicio me dice lo siguiente: listar todos los productos, excepto estos 4 primeros, ¿no es cierto? Porque me está diciendo que excluya los 4 con precio de unidad más bajo, o los más cómodos o los más baratos. Entonces, recuerden que el offset me dice mi punto de partida. Miren, voy a reutilizar esta consulta, no la voy a perder, ¿por qué? Para poderles explicar cómo funciona este offset. ¿Sí? Recuerden que esta cláusula solamente me indica mi punto de partida. Entonces, yo quiero obtener desde acá, desde el 5 hacia adelante. Recuerden de que acá la enumeración empieza desde el 0, ¿sí? Desde el 0, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Yo quiero llegar desde este producto hacia el último. Entonces, como la enumeración empieza desde el 0, voy a ponerle que empiece desde el punto 4, ¿sí? Para que me traiga desde este producto. Y vamos a ejecutarlo. Miren, voy a ejecutar las 2 consultas. Una donde tengo todos mis productos ordenados y acá también, pero solamente me va a traer desde este producto hacia adelante. Miren. Aquí, ¿cuántos productos o cuántos registros tengo? 77. Y acá tengo 73. Es decir, acá tengo 4 menos, que son los 4 que he quitado acá. ¿Sí? Con el offset. Miren. Aquí estoy empezando a traer los productos justo desde el producto número 5, que es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque ya excluí los 4 primeros. Recuerden de que esa es la función del offset. Solamente mi punto de partida. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Recuerden que la teoría dice que el offset sí o sí tiene que venir acompañado de la cláusula order by, ¿sí? A diferencia del top. El top no es necesario utilizar el order by. El ejercicio número 4 me dice listar los pedidos más altos, pero solamente desde el 10º hasta el 20º. Imaginémonos esto. Es como que yo tenga mis empleados ordenados, ¿sí? Y yo solamente necesito ver, este es el empleado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del tercero al cuarto, ¿sí? Es algo muy similar a lo que me están pidiendo. Yo necesito ver estas posiciones, ¿sí? Pero en el ejercicio de acá es del 10º al 20º. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer el número de mi pedido con el monto total por pedido. Entonces, para yo traer el monto del pedido, tengo que ir a la tabla detalle pedidos, ¿sí? En mi tabla detalle pedidos voy a traer el ID pedido y voy a traer el monto. Recuerden de que esta tabla detalle pedidos está a nivel de producto. Pedido producto. Entonces voy a sumarizarlo a nivel de pedido, ¿sí? Multiplicando, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, precio de unidad por cantidad. Sería precio de unidad por cantidad. Y esto me va a representar el monto del pedido. Miren. Perdón. Recuerden el group by, ¿por qué? Por la cláusula, por la función de agregación. Entonces, miren. Ahí tengo el monto total de cada pedido. Entonces, como me piden los pedidos más caros, voy a ordenar esa información. Order by. Y le voy a decir que me lo haga por esta columna. ¿Qué columna es o qué posición tiene la columna? La posición 2. Y lo voy a ordenar de manera descendente. Miren, ahí estoy mostrando los pedidos desde el monto más alto hasta el pedido que me pagaron, por así decirlo, menor cantidad, o perdón, menor monto. Muy bien, yo necesito estos pedidos. Desde el pedido 10, ¿sí?, hasta el pedido 20. Estos pedidos necesito yo, porque es lo que me pide el ejercicio. Muy bien, como yo necesito partir desde esa posición, voy a hacer uso ¿de qué cláusula? De mi cláusula offset. Y vamos a empezar. Le voy a decir que empiece desde esa posición. ¿Qué posición es? La posición 9. ¿Por qué? Porque recuerden de que empieza desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Empieza desde la posición 9. Muy bien. Si yo ejecuto esto, me va a traer todos los pedidos desde acá hacia el último. ¿Miren? Pero yo no necesito eso. Yo necesito desde el 10 hasta el 20. Ahora, recuerden que esta función, perdón, me dice la cantidad de registros. Yo necesito 11 registros. ¿Por qué 11 registros? Porque desde la posición 10 hasta la posición 20 hay 11 registros. Recuerden, el offset es mi punto de partida y el fetch es mi cantidad de registros a traer. Entonces, le digo 11 registros. ¿Sí? Y miren, ahí estoy trayendo los pedidos que ocupan
la posición de la 10 o de la vigésima, de la décima al vigésimo. ¿Lo quieren comprobar? Vamos a hacer esto. Voy a ejecutar las dos cláusulas, ¿sí? Las dos sentencias, perdón. Y miren, aquí tengo todos los pedidos. ¿Cuál es el pedido 10? Perdón. El pedido 10 es el siguiente. Es este de acá, que es justo con el que estoy empezando. Y el pedido 20 es este, que tendría que ser con el que yo estoy terminando aquí. Y miren, ¿sí? Entonces he traído el pedido del décimo al vigésimo, haciendo uso de estas dos funciones. ¿Sí? Recuerden, obligatorio, order by, el offset es mi punto de partida y el fetch es mi cantidad de registros. ¿Sí? Entonces los espero en el siguiente video para seguir practicando. Continuando con el desarrollo del módulo 5, modificación de data, en este punto 4 vamos a ver lo que es un módulo. Esta instrucción, ¿sí?, nos va a permitir visualizar instrucciones que de repente no podemos observar de manera directa. Por ejemplo, cuando yo realizo la inserción, el update o el delete a una tabla, ¿sí?, yo no puedo ver qué valores inserté, qué valores modifiqué, o de repente qué valores eliminé. Pero con esta función output, yo puedo indicarle al SQL que me muestre la información. Ahora, el SQL maneja unas tablas internas, que son las del insert y el delete, donde se almacenan todas las operaciones cuando nosotros realizamos un update, un insert o un delete, ¿sí? Entonces, nos vamos a apoyar de estas dos tablas para poder visualizar la información, ¿correcto? Si nos vamos a la práctica, como hemos venido trabajando todos estos módulos, por ejemplo, yo tengo una tabla cliente, ¿sí? Ojo que no es una tabla la misma de Neptuno, son de otra base de datos, como ejemplo, y miren, yo tengo esta tabla cliente que tiene 3 columnas, ¿correcto? ¿Qué sucede cuando yo hago un insert a esta tabla? Vamos a hacerle un insert. Voy a insertar un cliente nuevo, ¿sí? Entonces yo voy a poner insert, values, y aquí yo le tengo que indicar la información que le voy a insertar a esta tabla. Le voy a insertar un cliente 5 que se va a llamar David, ¿sí? Y que de repente va a pertenecer al país 2, ¿correcto? Yo voy a insertar esta información. Miren lo que sucede cuando yo inserto, ejecuto, y me dice una fila afectada. ¿Por qué una fila afectada? Porque inserté un registro, pero aquí yo no puedo ver qué información inserté. Cuando yo ejecuto toda mi tabla, aquí ya puedo ver el registro que inserté. Pero imaginemos que yo quisiera visualizar en una tabla la información que inserté, ¿correcto? Entonces voy a hacer uso de mi función output. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a insertar a dos clientes, al cliente 6, ¿sí? Y al cliente 7. Voy a insertar a Juan y a Pedro, ¿sí? Voy a insertar estos dos clientes. Imaginemos de que los dos pertenecen al país 1. Entonces, si yo ejecuto esto, va a volver a pasar lo mismo. Me va a decir 2 registros afectados, pero yo quiero saber que me muestra así en una tabla la información. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer uso de mi función output. Como les dije en la teoría, me tengo que apoyar de las tablas insert o delete. Entonces, voy a hacer uso de esta tabla. ¿Sí? Es una tabla que el SQL almacena la información que yo estoy insertando. Y le voy a poner punto asterisco. ¿Por qué punto asterisco? Para que me traiga todas las columnas. Miren, cuando ejecuto esto, me está mostrando la información que estoy insertando. Entonces con esta función output pude ver la información que inserté. Miren, cuando ejecuto un select a mi tabla cliente, están los 2 registros que inserté, pero antes de esa inserción yo lo pude visualizar. ¿Con qué? Con mi función output. Imaginemos de que ahora quisiera eliminar. Digo, delete from, ¿sí? Cliente. No quiero eliminar a todos mis clientes, sino al cliente donde su ID sea in 5, 6 y 7, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer también uso, ¿correcto?, de mi función output. ¿Para qué? Para poder visualizar lo que voy a eliminar. ¿Estamos? Entonces, digo output, y ahora ya no voy a hacer uso de la tabla insert, sino de la tabla delete. Y miren, me está mostrando la información que he eliminado. Cuando yo ejecute acá, tendría que tener ya mis 4 clientes, ¿sí? Entonces, ese es el uso que le podemos dar a esa función, o esa instrucción output. Poder visualizar lo que estoy insertando, modificando o actualizando, apoyándome de esas dos tablas, ¿sí? Muy bien, entonces, los voy a esperar en el siguiente video para seguir practicando